A ver, pensemos en esto por un segundo. Una civilización tan, pero tan avanzada que básicamente dominaba el mundo. Y de repente, ¡puf!, desaparece bajo el mar en una sola noche. Esa es, en pocas palabras, la leyenda de la Atlántida. Y es sin duda uno de los misterios más grandes y fascinantes de la historia. La historia es así: un imperio poderoso hundido en un abrir y cerrar de ojos. La gran pregunta ¿es solo un cuento, una leyenda, o de verdad existió? Y si fue real, ¿qué demonios le pasó? Bueno, vamos a sumergirnos en este misterio, siguiendo las pistas desde los textos más antiguos hasta las teorías más, digamos, fuera de este mundo. Para empezar, tenemos que ir al origen de todo. Y la verdad es que solo hay un punto de partida. Nuestra única fuente antigua nos lleva a un solo hombre, el gran filósofo griego Platón. Es aquí, en sus escritos, donde nace la leyenda. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente extraña. Miren esta línea de tiempo. Platón escribe sobre la Atlántida por ahí del 360 a.C. Ok, lo hace basándose en historias que un tal Solón escuchó 200 años antes. Pero, y aquí viene lo bueno, los sacerdotes egipcios que le contaron todo a Solón hablaban de algo que pasó 9000 años antes de su época. Es una locura. La distancia en el tiempo es simplemente alucinante. Y la descripción que hace Platón es espectacular. No estamos hablando de una islita cualquiera, ¿eh? Era un continente, con una capital de un diseño casi imposible. 3 anillos de tierra, separados por canales de agua, todo conectado al mar por un canal gigante. Tenían de todo, hasta un metal misterioso llamado orichalcum. Platón fue muy claro. La riqueza de los reyes atlantes era algo nunca antes visto, ni después. Pero bueno, una ciudad increíble es una cosa. La pregunta que realmente nos importa, el verdadero corazón de este misterio es: ¿quiénes eran los atlantes? ¿Cómo eran las personas que vivían ahí? Porque, fíjense, el relato de Platón describe su imperio con un detalle impresionante. Pero se le olvida algo clave: ¿quiénes eran? ¿Cuál era su origen? Y es aquí donde la historia da un salto mortal, desde el mundo antiguo hasta teorías mucho, mucho más místicas que tratan de llenar ese vacío. Y las teorías se dividen básicamente en 2 campos fascinantes. Por un lado están las que dicen que tenían un origen divino, que eran la 4ª raza raíz, los primeros humanos de verdad, casi como dioses en la Tierra. Y por el otro, bueno, tenemos los orígenes cósmicos, que si eran seres de las Pléyades o hasta híbridos creados por extraterrestres gigantes, los famosos Anunnaki. Una de las místicas más importantes, Elena Blavatsky, los describió así: gigantes, en la cima de la perfección física y la belleza. O sea, la idea de que eran una raza físicamente superior es un tema que aparece una y otra vez. Ahora, si tenemos a estos seres tan extraordinarios, ya sea divinos o cósmicos, es lógico pensar que tenían una tecnología igual de increíble. Y es aquí donde la leyenda de la Atlántida se convierte prácticamente en ciencia ficción. Una de las teorías habla de una energía llamada Vril, pero ojo, no era tecnología como la conocemos, con cables y máquinas. Era más bien una fuerza vital universal que los atlantes podían canalizar y controlar. Imaginen poder mover objetos, cambiar el clima, incluso desafiar la gravedad, solo usando la energía que está en todo lo que nos rodea. Pero esperen, porque hay otra versión, una que viene de una fuente completamente diferente, el famoso psíquico Edgar Cayce. Él no hablaba de una energía mística para nada, hablaba de una fuente de poder mucho más tecnológica, centrada en un aparato de proporciones gigantescas. Lo que Cayce describió fue básicamente una red de energía inalámbrica para todo el planeta. Funcionaba así. Había un cristal gigante, la piedra Tuaoi, dentro de una central con un domo. Este domo se movía para concentrar energía del Sol, de las estrellas y hasta del campo magnético de la Tierra. Luego, ¡pum!, esa energía se transmitía sin cables a toda la isla, donde cristales más pequeños en las casas y los vehículos la recibían. Energía libre, para todos. Una idea que todavía hoy nos cuesta imaginar. Con tanto poder, ya fuera espiritual o tecnológico, uno se pregunta, ¿qué pudo haber salido mal? Pues, según estas mismas fuentes,
El problema no vino de afuera. La destrucción nació desde adentro. La sociedad atlante, al parecer, se partió en dos. Por un lado, estaban los hijos de la ley del uno. Ellos buscaban la pureza espiritual, ayudar a la creación a evolucionar. Y por el otro estaban los hijos de Belial. A ellos solo les importaba el poder material, el placer, y no tenían problema en usar su tecnología para abusar y esclavizar a otras razas. El clásico cuento de, bueno, ya saben. Y esta guerra interna pues terminó en desastre. Según Casey, la caída de la Atlántida no fue de un día para otro. Fue una decadencia larga, en 3 etapas. Primero, un gran cataclismo por el mal uso de su tecnología. Miles de años después, otro más, después de guerras terribles entre las dos facciones. Y finalmente, por ahí del 10.000 a.C., el último pedazo de la isla se hundió. Una fecha que, curiosamente, coincide casi a la perfección con lo que contó Platón. Ahora, la pregunta es, ¿se perdió todo ese conocimiento para siempre? ¿O será que algunos sobrevivientes lograron escapar y llevaron su sabiduría a otros rincones del planeta, dejando ecos que todavía hoy podemos encontrar? Se dice que, antes del desastre final, muchos de los hijos de la ley del uno se fueron y se establecieron en lugares que hoy conocemos muy bien. Egipto, Perú, la península de Yucatán. Se cree que compartieron su conocimiento y que de ahí surgieron, por ejemplo, las pirámides y otros monumentos antiguos que tanto nos maravillan. Y esto nos lleva a una última teoría. Una que es un poco inquietante, la verdad. Una que conecta este misterio ancestral con uno de los enigmas más famosos de nuestra propia era. A ver, piensen en esto. ¿Qué tal si uno de esos gigantescos cristales de poder de la Atlántida no se destruyó? ¿Qué tal si sigue ahí, en el fondo del mar, pero funcionando mal? La teoría es que, de vez en cuando, este cristal se activa y libera ráfagas de energía tan potentes que distorsionan el espacio-tiempo. Y que eso es lo que causa las extrañas desapariciones de barcos y aviones en el famoso Triángulo de las Bermudas. Al final, la historia de la Atlántida nos deja con una gran pregunta. ¿Es solo un cuento con moralejas sobre los peligros del poder y la soberbia? ¿O es el eco de una historia real? Una historia perdida que está esperando a que la redescubramos. Quizás la pregunta más importante no es si la Atlántida existió, sino si nosotros, al ver nuestro propio mundo y nuestra tecnología, no estamos de alguna forma en riesgo de cometer sus mismos errores. La respuesta, bueno, esa sigue perdida en el fondo del océano.